Y me voy con un Twitter de Gustavo Alegret que, si lo podemos, Estados Unidos condiciona las sanciones en Venezuela al levantamiento de inhabilitaciones, @María Corina ya, y liberación de presos. Quien lo dice, Brian Nicholson. ¿Quién es Brian Nicholson? Asistente al secretario de Estado. Quien reaccionó al acuerdo parcial entre gobierno de Nicolás Maduro y oposición. ¿Ok? Y precisamente de este tema vamos a conversar con Antonio de la Cruz. Antonio de la Cruz, gracias por atendernos. ¿Cuál es tu conclusión de la reunión celebrada en Trinidad y digamos los compromisos que adoptaron las partes? Y gracias por estar. Gracias, Leopoldo, por la invitación a tu programa y a tu audiencia. Lo primero, debo hacer una consideración, que es que el régimen de Maduro es un régimen autoritario. Si yo parto de esa premisa, cualquier acción que me permita avanzar en construir la democracia es un gran logro. Y cuando parto de allí, todo lo que ayer se acordó en Barbados permite avanzar hacia la democracia. Desde reconocer la primaria, abrir el registro electoral, el voto en el exterior, el respeto a que se cumpla la Constitución en términos de la campaña política. Si lo vemos en una dictadura, eso no ocurre. De hecho, si la queremos comparar a una dictadura más fuerte, que es Nicaragua, eso no ocurrió. Si eso ocurre con una dictadura, porque la dictadura está cayendo. Es correcto, usted lo acaba de decir. Por eso que para mí lo de ayer fue un gran logro por parte de las fuerzas democráticas. Que no logramos todo, es cierto, pero se ha ido avanzando. El simple hecho de que este domingo se cumpla con el proceso de la primaria para poder escoger nuestro candidato o candidata de la unidad es el mayor logro que vamos a tener en esta primera fase de este juego, porque este es un juego a dos tiempos. El primer tiempo era la primaria y el segundo tiempo es la presidencial. Entonces, en el primer tiempo ya tenemos un éxito, casi como el 3-0 ayer de la selección de la Vinotinto a Chile. Es que te digo una cosa, como lo dije anteriormente, si hubiera sido un éxito para ellos la reunión de Barbados, ya Nicolás Maduro hubiera hablado. Hubiera hablado anoche y a más tardar hoy. El silencio lo dice todo. Y quien se retrata con la reunión, que fue un fracaso para ellos, es Jorge Rodríguez, el de la fotografía. Y por eso él tiene que salir a bajarle el entusiasmo de lo que se logró al decir no pueden ser inscritos. Él tiene que aguar la fiesta, y como psiquiatra lo sabe hacer. Es correcto. Esas son las acciones del régimen para minar la confianza en el electorado y poder socavar la integridad del proceso electoral. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es que obviarlo y seguir hacia adelante. Yo creo, además, el comunicado hoy de María Corina Machado es un comunicado que llena esas interrogantes y responde, es un mensaje tanto para Estados Unidos, para los mismos factores dentro de la oposición, para el mismo régimen, para la comunidad internacional. Es la interpretación política de la reunión que ocurrió ayer. Totalmente. O sea que es otro logro que se da en ese sentido. Porque, ¿qué es lo que va a pasar este domingo? ¿Qué es lo otro importante? Que es que la votación de ese día va a ser importante para garantizar la legitimidad de origen de ese candidato. Y le va a dar lo que se conoce en ciencias políticas, el escudo popular, el escudo del voto, frente a todas estas amenazas que existen de entorpecer el camino hacia una elección libre. Y si me permite, Antonio de la Cruz, yo diría que
actuación de Jorge Rodríguez es desinflar, bajarle el ánimo a la gente para que lo de las primarias resulte un fracaso el próximo domingo. Totalmente. Esa es la intención de él. Y por eso es que él va y habla así. Y él sabe utilizar eso, pero lo que pasa es que esa conexión emocional de María Corina con las mayorías y su capacidad para consolidar la unidad del pueblo, porque aquí la unidad no está a nivel de partidos políticos que han perdido espacio en Venezuela, sino que es a nivel de pueblo, es transversal el liderazgo de María Corina a través de los partidos políticos. Y esto es una gran ventaja en términos de capital político. Por eso que necesitan, y eso lo que han querido hacer a lo largo de todo el proceso de primaria, de que no desmotivar a los que van a participar en esa elección. Entonces, no lo han logrado en estos 3 meses. Sí, porque recordemos cómo era si nos planteamos esta conversación en junio, cuando hablamos de primaria y todo un gran contexto, un gran número de gente decía, no va a ser posible. Diosdado salía todos los miércoles, no va a haber primaria. Y resulta que hay primaria. Entonces, yo creo que ante ese hecho, lo único que le queda de pataleta de ahogado es poder desmotivar la participación. Es más, el primer punto del acuerdo, que es garantizar que cada quien escoja su candidato libremente, vemos cómo todavía tratan de entorpecer esa gestión, porque tengo información, sin querer perjudicar a la familia, que hay los que imprimieron las boletas, se les presentaron hoy los organismos policiales para buscar y detenerlos. Entonces, siguen mostrando... Pero Antonio de la Cruz, tú lo dijiste al comienzo, tú estás tratando con una dictadura, no estás tratando con un gobierno democrático. ¿Me entiendes? Que puede utilizar el diálogo, tiene que usar la presión, el dominio, etcétera, la extorsión. Totalmente, porque además, cuando vimos las últimas encuestas la semana pasada, hay un 84% en la última de Mega Análisis que respalda las elecciones primarias y cree en ese mecanismo democrático para lograr el cambio político en Venezuela, que es urgente. Y entonces, en ese sentido, es básicamente lo que va, por eso es tan importante la elección de este domingo, donde todos tenemos nuestra determinación de construir con el voto lo que queremos que venga para Venezuela. Espera, tengo que hacer una pausa, pero antes de irme a la pausa, tenemos que ver bien esto. Nicolás Maduro tiene una cita importante que le va a dar un cierto aire y se desprende un poco de las primarias y le deja ese bojote, por decirlo de una manera, a Rodríguez. Si eso sale mal, si eso no sale como debe salir, es culpa de Rodríguez, no me culpen a mí. Te lo dejo para que reflexiones, hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes. Antonio de la Cruz, analista político, presidente de Inter-American Trends. Antonio, Jorge Rodríguez se tragó un sapo ayer con esa reunión, pero tiene que haberle llevado algo a Maduro, una promesa de cuál es el próximo paso, porque él es el que está manejando el asunto. Totalmente. Entonces, ¿qué le prometió a Maduro para seguir adelante? Ok. De hecho, está fuera, ¿verdad? El que hace los programas los miércoles de esta jugada, como lo señalaste al principio. Esto es una jugada de Jorge Rodríguez, definitivamente. ¿Qué le promete? Le promete convertirlo en un candidato competitivo para las elecciones. ¿Y qué es lo que hace para que sea competitivo? Necesita dinero, necesita ingresos para poder volver a tener caja, para poder entregar. En otras palabras, le va a llevar un cheque. Exacto, necesita para poder volver a entregar, hacer control social. ¿Dinero qué significa? Control social. Control social, ¿qué quiere decir? Entrego cajitas CLAP, le pago a los que
la parte de los colectivos, los que manejan los colectivos para que me controle la gente, puede hacer un pequeño aumento salarial, crear esa sensación de lo que quisieron hacer la vez pasada, de que Venezuela se arregló, y para eso necesita plata. Lo que significa también... Sí, porque el país, después de lo de Tarek El Aissami, etcétera, hay un desastre. Y se hundió, y además se quedó sin cash, y que los chinos tampoco le dieron cash, que es la otra señal que hay aquí. Una manera fácil de monitorear esto, cómo se aumenta diariamente el precio del dólar, el cambio con respecto al bolívar. Hay una devaluación de 320% en un año, y eso impacta, eso es lo que lo tiene desesperado. Pero también vimos ayer en su rueda de prensa cuál es el otro enfoque que quiere, que le ofreció, que es el nacionalismo. Volver a resaltar eso cuando mete a Trinidad, a Guyana. Claro, cuando mete lo del Esequibo, lo que está buscando. Ahí busca el nacionalismo, le dice, bueno, pero también con el nacionalismo vamos a volver a rescatar las bases del chavismo, porque acuérdate que lo quiere volver competitivo. Un hombre que hoy tiene un 10-11% intención de voto, lo quiere llevar a un 30, un 35% para poderse volver competitivo. Lo que pasa es que también ahí le dio un arma al viejo y original chavismo, porque dice, este es un puro fracaso, van de fracaso en fracaso. ¿Qué trajo? Por eso que busca eso, y entonces pone a firmar a la plataforma unitaria que todos vamos a defender, y él quiso, ha propuesto hacer el referendo para el Esequibo, ¿no? Y entonces ahí sacar pecho del nacionalismo, que mucho se utiliza en la campaña electoral también, pero que tampoco a lo mejor le resulta, pero eso es lo que él busca. Y lo último, es decir, esto se va a acordar con los distintos grupos de la oposición y los sectores de la sociedad. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, también hay otras oposiciones, otros grupos, que también, porque es buscar la división dentro de la unidad. Bueno, que ese ha sido el gran aliado de Maduro. Pero ha sido la fractura en la oposición. Pero en este caso, como lo señalamos anteriormente, la unidad está a nivel de pueblo, no está a nivel de partido. Y el pueblo es el que anda en la ciudadanía, anda unido. La unidad viene de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Es de abajo hacia arriba. Y lo vamos a ver este domingo, que van a sorprender a los dirigentes de esos partidos, de esas cajas vacías, de que van a salir a votar seguramente por la que hoy lidera las encuestas, María Corina Machado. Entonces, eso también va a tener un efecto. Y acabamos de ver cómo la comunidad internacional está pendiente también de este proceso después de esas firmas. O sea, yo creo que todo lo que hay detrás, porque además sabemos que esto es un acuerdo entre Casablanca y Miraflores. Esto no es un acuerdo directamente en plataforma unitaria. La plataforma está invitada porque es el mecanismo, la arquitectura que se utiliza para darle el certificado Norben, si lo queremos ver así, de esos acuerdos que se hicieron en el Medio Oriente, en Doha, en Qatar, con Casablanca a través de Juan Bosch. Ahora, dentro de este panorama de lo conflictivo que tenemos en el mundo, porque lo que tenemos en Gaza no es una cosa sencilla, lo que está ocurriendo en Irán no es una cosa sencilla, la conferencia entre Pekín y Moscú no es una cosa sencilla, la reunión que tenemos próximamente tampoco es una cosa sencilla. ¿Qué significa Venezuela para los Estados Unidos? Venezuela tiene varias cosas, ¿no? Primero, se sabe por inteligencia de los Estados Unidos que son aliados de estos grupos terroristas, que se entregaron pasaportes en el pasado, que ellos tienen, y por lo tanto es un área caliente, vamos a llamarlo así, de que hay que ponerle atención, porque Estados Unidos no querrá que le lleguen algunos de esos terroristas a su frontera y puedan cruzar. Entonces ese es un elemento de seguridad que tienen los Estados Unidos. Después, el que la migración venezolana deje de llegar a la frontera sur, que en Venezuela se creen algunas condiciones de que los venezolanos puedan quedarse en Venezuela y regresarlo a aquellos que no han podido alcanzar el sueño americano. Entonces yo creo que también hay un área de... Ahora, Antonio, porque tengo que lamentablemente el tiempo, para la unidad de la oposición,
qué significa esta reunión. La fractura la hace más unida, administra los liderazgos. ¿Cuál es el alcance de esta reunión vista políticamente hacia la oposición? Hoy es de expectativa, después del 22 debería ser de unidad, después de las manifestaciones que vamos a ver ese día en la participación de la gente. Hoy es de expectativa para no quererse ver, para ver si es real, pero después, el 23, debe ser de unidad porque muestra la fortaleza que tiene la ciudadanía y que quiere un cambio en Venezuela y por lo tanto utilizar esto para actualizar el RE, para poder inscribirse los muchachos que se lo habían negado e ir con más fuerza a una elección presidencial. Porque si esto no suma todos los partidos políticos, no hemos avanzado nada. Totalmente. Yo creo que aquí hay una tensión interna de ese grupo de la oposición que ve cohabitar, no quiere que María Corina lidere la oposición. Hay algunos dirigentes, perdón, no los partidos, lo que podría debilitar la coordinación. Pero los partidos políticos son importantes. Yo no conozco democracia sin partidos políticos y todos los partidos políticos son importantes. Pero los dirigentes son los que dejan de tener vigencia. Entonces aquí lo que va a venir es un cuestionamiento hacia esa dirigencia que no tuvo la visión, el olfato para poder surfear esta ola. O sea, ¿se van a reoxigenar también los partidos políticos, lo que me estás tratando? Totalmente, porque van a surgir nuevos liderazgos dentro de cada uno de nosotros. O sea, que de la reunión, de lo que era una conclusión, comenzamos un camino que no habíamos transitado. ¿Correcto? Estamos en un cambio de momento, de era, en ese sentido. Sí. Gracias, Antonio de la Cruz. Breve pausa y seguimos con ustedes.